trastornos o alteraciones óseas de origen idiopático caracterizados por trastornos de osificación endocondral. O sea, un tejido que es cartílago, que es cartilaginoso, ¿cierto? Se osifica por diferentes características, por diferentes factores, perdón, muchos idiopáticos, ¿ya? Por lo tanto hay una alteración entre la formación de cartílago nuevo, la condrogénesis, que por ahí como les decía, por diferentes factores, pueden generar va a ser una osteogénesis, la formación de tejido óseo. ¿Ya? La más común, la más frecuente, muy complejo desde el punto de vista clínico, muy complejo desde el punto de vista evolutivo, ¿cierto? En la intervención que realizamos nosotros como kinesiólogos, es la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes o enfermedad de Perthes. ¿Ya? Ustedes saben que muchas veces estos nombres de patologías hacen referencia a quien los descubrió o a quien las descubrió primero, ¿ya? Pero hoy día muchos lo conocen como enfermedad de Perthes. Por ahí por 910 se describió y que tiene esta característica estructural, ¿ya? Que hace referencia a que se genera una osteocondrosis en la cabeza femoral. Hay una destrucción, hay una degeneración no traumática, ¿ya? Por eso su etiología es más bien idiopática, ¿ya? Y dependiendo de la edad, porque son patologías que se manifiestan o pueden manifestarse en la infancia, a los 8, 10 o 12 años. Por lo tanto, se puede describir como una osteocondrosis de crecimiento, en cual el núcleo de osificación no termina de consolidar completamente y por muchos factores mecánicos pueden influir. No es una causa específica, no podríamos decir que el factor mecánico principal que hemos mencionado durante toda la asignatura, que por ejemplo es un sobrepeso o un cuadro de obesidad, no es el único, pero sí es un factor determinante, ¿ya? Que se suma, ¿ya? Finalmente hay que entender que, o entendamos bien eso, no es que producto de estos factores mecánicos se provoque eso, se provoque una enfermedad de Perthes. Existen varias hipótesis diagnósticas en cuanto a la etiología, ¿ya? Se denomina como una necrosis vascular y por ahí digamos que es la causante finalmente de que se provoque esta degeneración, ¿ya? Esta necrosis avascular tiene relación, ¿cierto?, con lo que conocemos por esta irrigación inversa, ¿cierto? Esta irrigación que todos conocemos que va, qué sé yo, bueno, a nivel cardíaco, ¿cierto?, de tronco y se distribuye hacia distales en las extremidades. Por lo tanto, aquí debiese venir, ¿cierto?, por las arterias ilíacas y pasar a la arteria femoral, pero en este caso no viene en este sentido la irrigación, sino que viene arteria circunfleja, se da la vuelta y es de distal a proximal. Por lo tanto, cuando hay lesiones importantes o trastornos en la irrigación sanguínea, se genera esta necrosis avascular. Llega menos irrigación al hueso o a la cabeza femoral específicamente y hace que se necrose, ¿ya? Pero sigue siendo de origen desconocido. Porque entendemos que, y lo mencionamos por ahí en la primera unidad de traumatología, entendíamos que existía una fractura traumática a nivel del cuello femoral. Obviamente los riesgos que podía ocurrir precisamente se genera una necrosis vascular, ¿ya? Pero la característica de la enfermedad de Perthes es que no está asociado a ningún traumatismo, ¿ya? Cuando nosotros, como el médico, después nosotros realizamos la anamnesis, no existe ningún factor asociado. Claro, uno dentro empieza a rebuscar y sí, quizás es un chico que practica deporte o exceso de deporte, entonces eso es un factor mecánico. Quizás por ahí también lo que comentábamos en torno al peso, ¿ya?
pero no son factores determinantes o concretos. ¿Ya? No es que todos los niños a esta edad, deportistas a esta edad puedan sufrir eso, no es que todos los niños con sobrepeso a esta edad puedan sufrir un PERTES. Es como la suerte. ¿Ya? No hay factores genéticos tampoco, no hay un historial que sí, que el tío, el papá, el abuelo. ¿Ya? Por lo tanto, como le decía, si bien es cierto, el pronóstico es incierto, pero no necesariamente negativo, ¿ya? O catastrófico. Pero igual el durante, bueno, desde el diagnóstico y el durante, el tratamiento y todo lo demás, igual es complejo, es limitante, obviamente como cuadro semiológico es un poco doloroso. Entonces hay muchos temas que involucran esta osteocondrosis, ya la enfermedad de PERTES. Entonces aquí están todas las que les decía yo. Se menciona también un origen infeccioso, pero tampoco asociado a una patología específica, ¿ya? O a una patología concreta, a un cuadro infeccioso concreto. Factores endocrinos, hereditarios también, ¿ya? En realidad un determinante o el poder decir, ¿sabes qué? Por esto se provocó, es muy difícil, ¿ya? Entender que sí se genera esta necrosis producto de esta irrigación que les decía yo, y que por eso muchas veces también se diagnostica simplemente como una necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿ya? Les hacía mención y por qué la tenemos clasificada como una osteocondrosis, es porque estamos haciendo referencia a la enfermedad de PERTES, que se da en niños. Si en un adulto puede que tenga como hipótesis diagnóstica posible PERTES antiguo, ¿ya? Porque nosotros podemos recibir un paciente adulto con una necrosis vascular, y dentro del historial nunca le había dado la cadera, nunca había sufrido de temas de sobrepeso, no hay tampoco un evento traumático que podría haber generado esta lesión. Pero ella no se llama PERTES, simplemente se le denomina necrosis vascular de la cabeza femoral. El grado de incidencia o de frecuencia, ¿cierto? Es variable, habitualmente es más frecuente unipodal, entendiendo, o unilateral, entendiendo que, y nosotros debemos tener claro eso, que se haya generado una, es como, no sé si lógico, pero si yo le digo a mi paciente, ambas cadenas han soportado un peso, han trabajado lo mismo, por lo tanto, tampoco es una causal que no, mira, debido a que esta extremidad lo utilizaste más, por eso se gastó más o se generó la necrosis, tampoco, ¿verdad? Esto que se observa es, digamos, más allá que son imágenes sacadas de internet, pero nosotros obviamente en un PERTES lo vamos a encontrar con esto, ¿ya? La medida quirúrgica tampoco es relevante, o sea, es posible, porque más allá de una prótesis, ¿cierto? De una artroplastía de cadera, no tiene sentido porque es un niño en el crecimiento, por lo tanto, tampoco es algo, digamos, de primera elección, una cirugía, ¿ya? Entonces, estas diferentes etapas, primero la necrosis, que cuando ocurre una necrosis en realidad no se ve esto, ya está en la etapa de formación. La necrosis se ve en una radiografía, se ve obviamente la imagen más opaca o más oscura. Sabemos que la característica de un hueso es su color blanquecino, ¿cierto? En una necrosis se ve más translúcido, se ve que la compactación no es total, y ahí uno asume o interpreta que hay alteraciones en la irrigación, y eso después se confirma obviamente con una resonancia, ¿ya? Después se fractura y viene una etapa ya de más de deformación, que es lo que uno no espera que llegue, ¿ya? La clínica les mencionaba yo que lo principal es el dolor, obviamente alteraciones de la marcha, todo eso trae consigo impotencia funcional, por lo tanto viene
inevitablemente pensando en un niño, alteraciones funcionales en general, ¿ya? Todo debido al dolor. Licencia médica, o sea, no educación física, reposo deportivo, son muchas medidas que se toman en parte para guardar este cierto reposo no absoluto, ¿ya? Pero sí con limitantes. Tomar medidas en cuanto a las descargas de peso parcial, obviamente la utilización de los bastones, para poder restringir un poco o limitar la descarga del peso total sobre la extremidad afectada, ¿ya? Bueno, siempre sabemos que el signo de Trendelenburg, ¿cierto?, que es fundamental para ver la indemnidad del glúteo medio en relación a una articulación de cadera. En muchos trastornos, en muchas patologías hemos visto que cuando se altera la cadera tenemos que evaluar Trendelenburg. Ya hay que Trendelenburg en realidad es para ver el glúteo medio y la estabilidad pélvica, ¿ya? Pero al hacer este apoyo unipodal, ¿cierto?, y ver en qué estado se encuentra el glúteo medio, es característico que más allá de la afectación propia del glúteo medio, en una cadera lesionada, no solamente en pérdida, una cadera lesionada, o sea, una lesión importante, Trendelenburg va a salir positivo. Entonces, esta cadera en formación, evidentemente, tiene la forma completa, ¿cierto?, en condiciones normales, mientras que si se fijan en un vértex, evidentemente la estructura o la silueta ósea claramente no está completa, ¿ya? Y dentro del tratamiento, y bueno, un poquito haciendo relación con los talleres que realicé, siempre, más allá de mencionar que hay músculos afectados, ¿no?, lógico que se van a afectar los músculos, lo importante es saber cuáles, y lo importante es saber cómo se ve afectado. No todos los músculos no todos los músculos se atrofian. Podríamos partir que sí, con un reposo absoluto se van a atrofiar todos, pero vamos a ver músculos que tienden a sobreactivarse. Porque, insisto, salvo que sea un reposo absoluto, o sea, que este paciente en cama, 2 meses, 3 meses, van a haber músculos que se van a sobreactivar. Con todas estas marchas modificadas, sea con bastones, con un bastón, o una marcha dependiente de asistencias, van a haber músculos que están sobreactivados y eso tenemos que relajarlo, tenemos que inhibirlo. Y obviamente, y es lo que siempre hemos dicho, hay músculos que se van a ver inhibidos o atrofiados y vamos a tener que activarlos, y otros músculos que vamos a tener que fortalecer. ¿No? Pero hay que saber cuál, tener una idea. Entonces, no vuelvo al taller, evaluado. La diferencia entre una coxa vaga, una coxa vara, un genu varo, hay músculos, obviamente van a ser totalmente contrarios, los que se ven estén elongados, extendidos o inhibidos, a los que estén acortados o sobreactivados, ¿cierto? Dependiendo de qué lado es. Por eso que es relevante, lo mismo que la escoliosis, es relevante cuáles son los músculos que están. No me puedo hablar, hay músculos elongados, sí, pero ¿cuáles? Lo de la convexidad o la concavidad. Evidentemente, estoy pensando un poquito en el taller, como adelantándome a las revisiones de la tarde, ¿no? Porque no tenía la puntuación completa, ¿ya? Aquí lo mismo. He repetido hasta el cansancio que en cadera el glúteo medio siempre se va a ver afectado el primero y de la mano del glúteo mayor, ¿ya? Su riesgo tiende a sobreactivarse, tiende a apretarse, los peroneocanteres también, la musculatura aductora, por eso genera dolor. Este dolor no es propio, o sea, es propio de la articulación propiamente tal, ¿ya? Específicamente, pero también hay un dolor importante que se asocia a que es muscular, ¿ya? Por lo tanto, dentro de ese cuadro clínico, si bien es cierto, como kinesiólogo no podemos actuar mucho ahí, allá de esperar que bueno, tanto la medicamentación como
como el reposo, digamos, y esperar que esto no solo genere las condicionantes para que se vaya en este proceso osteogénico, ¿cierto? Vaya formándose, vaya remodelándose. Pero nosotros tenemos que, clínicamente hablando, preocuparnos de la musculatura, ¿ya? Como les decía, con agente físico, para relajar, que sirve para disminuir el manejo del dolor, y también ciertos ejercicios para tratar de mantener esa musculatura que no se atrofie tanto, ¿ya? El diagnóstico va a depender mucho de en qué etapa nos encontremos. Uno asume que cuando se va a diagnosticar o cuando se va a manifestar, cuando empieza a doler. Pero muchas veces el dolor no se manifiesta cuando está en la primera etapa. Entonces, porque recuerden que en la etapa infantil hay mucho dolor asociado erróneamente a la etapa de crecimiento. Entonces va y el niño dice que le molesta, que le duele, y dice, es normal, tú estás creciendo. Y pasan semanas y con el dolor, y resulta que después cuando van se preocupan, van al médico, toman una radiografía, y a veces en la radiografía tampoco se ve una necrosis avanzada, para que llegue a ese nivel. Obviamente sintomáticamente tiene que ser muy alto, pero si está en la etapa inicial puede que en la radiografía no se observe tanta alteración, y que sí se podría ver quizás en la resonancia. Entonces muchas veces esos diagnósticos poco diferenciados, poco específicos, hacen que uno llegue en etapas posteriores, ¿ya? Lo ideal, les decía yo, es que no avance, que no llegue a ser una necrosis propiamente tal, ¿ya? Bueno, en cuanto a la radiología, hay radiografías específicas donde permiten ángulos específicos donde permite determinar si el CIRPERTES es tal o no, ¿ya? La forma de clasificar por grados, dependiendo del grado de afectación, ¿cierto? Hay un compromiso solamente condral o de cartílago, y obviamente a medida que va abarcando mayor superficie, evidentemente puede ir comprometiendo el mayor grado de la estructura ósea, ¿ya? Entonces se fijan en el grado 2, ya hay mayor compromiso, ya de cartílago articular. El grado 3 ya está afectando la epífisis completa, ¿ya? Y bueno, ya el grado 4 incluso hablamos de un secuestro, o sea, una separación de la cabeza femoral, ¿ya? El pronóstico, les decía yo que la mayoría de las PERTES debiese evolucionar de buena manera, con un manejo kinésico, un manejo médico, con el reposo debido, con la mantención de todas las condicionantes biomecánicas, para que esto se restablezca de forma espontánea, manteniendo la funcionalidad general, ¿ya? Y claro, existe un porcentaje menor que pasa a ser necrosis y obviamente tiene otro tipo de consecuencias, ¿ya? Les mencionaba que el tratamiento tiene que ver con el manejo mecánico de no sobrecargar la articulación, el manejo de los síntomas, ¿cierto? La sintomatología dolorosa, en cierta medida mantener la funcionalidad dentro de lo que se pueda, ¿ya? Tiempo, no quiere decir que el niño va a estar un año en terapia kinésica, puede que sí, ¿ya? Pero no de forma frecuente, no es necesario que vayan todos los días o 3 veces a la semana. En una etapa inicial, cuando la sintomatología está mucho más acentuada, claro, podemos comenzar con un tratamiento con mayor frecuencia, pero después ya vamos haciendo más distantes las sesiones, como una vez a la semana, para reforzar un poquito el modo de ejercicio, viendo el manejo y cómo va evolucionando. Pero hay que entender que necesita todo ese tiempo para recuperarse. Complicaciones, obviamente, que generan un cuadro artrósico precoz, ¿ya? Que forma una osteocondritis disecante, o sea, ya hay una deformación propiamente tal, y que otra es que altere el crecimiento del cuello, ¿ya?
Entonces, eso sí o sí en una etapa adulta tendrán que realizarse intervenciones quirúrgicas reconstructivas, entendiéndose que cualquier tipo de alteraciones, sobre todo, va a alterar en la longitud de la extremidad y bueno, y consigo todo tipo de trastornos biomecánicos a posterior. ¿Ya? La enfermedad de Osgood-Schlatter, esta la mencionamos en trauma, es una osteocondrosis, la mencionamos en trauma, que tiene que ver con esta inflamación, inicialmente solamente una inflamación, obviamente con un componente doloroso importante, de la tuberosidad anterior de la tibia. No siempre diagnosticada, a veces se asocia con un dolor también natural. La característica del Osgood-Schlatter es que, bueno, más allá de que en la zona, el Osgood-Schlatter es en la tuberosidad anterior de la tibia. No es que ese nombre es para todas las eminencias óseas o puntos de inserción, no. En la tuberosidad anterior de la tibia, donde obviamente se inserta el tendón rotuliano. Entonces, para que sea diagnosticado como Osgood-Schlatter es porque es ahí el dolor asociado en edad infantil, en deportistas de esa edad. Lo mismo que hemos mencionado, no es que a todos los niños a esa edad que practican deporte les den Osgood-Schlatter. Algunos sí, se asocia a un sobreentrenamiento muchas veces. En realidad tiene que ver con una capacidad de respuesta, obviamente, a las fuerzas tensiles, ¿cierto? En las cuales está sometido con la inserción muscular. Se asocia a un tema evolutivo que dentro del crecimiento, desarrollo de la extremidad inferior o más bien de los huesos. Por eso es que se denomina o se identifica en la edad antes se decía de los 12 a los 15 años, 13 a 15 años. Sabemos que hoy en día las etapas de crecimiento se están adelantando. ¿Ya? Por lo tanto, a los 10, 11 años las niñas podrían formarse o manifestarse en los Osgood-Schlatter, o 12, 13 años, que tiene que ver, les decía yo, con este crecimiento acelerado óseo, ¿ya? Crecimiento en el eje axial de las extremidades, crece mucho más rápido que la adaptación de los músculos, por lo tanto los músculos ya quedan más tensos. Al crecer el hueso muy rápido, los músculos quedan ahí muy tensos, propio del crecimiento, y si a eso nos sometemos a carga mecánica importante, como puede ser un deporte, obviamente la tensión va a ser mayor, las fuerzas tensiles van a ser mayor sobre el tubérculo anterior de la tibia y se va a manifestar de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, para que sea un Osgood-Schlatter tiene que ser un niño en etapa de crecimiento, deportista, y que obviamente duele que se inflame. Decía que no siempre es diagnosticado. Digamos. Puede ser bilateral. Puede ser bilateral, pero es más común que sea uno solo. ¿Ya? Depende mucho del deporte. El deporte donde es más unilateral la descarga, no sé, con el fútbol donde tú pateas más con una extremidad que la otra, se hace más manifiesto unilateral. Entonces, es característico en esa edad. Les decía que no siempre es diagnosticado, porque a veces llegan pacientes adultos con dolor, un dolor inespecífico infrarrotuliano. Entonces uno puede asociar, y si palpa el tendón, lo más probable es que le duele, y dice, es una tendinitis o una tendinopatía rotuliana. ¿Ya? Porque sabemos que si duele más arriba, a nivel de patela, es mal, con todas las posibles causas u orígenes. Y a veces viene con esa tendinopatía, con hemografía incluso, y se ve el tendón inflamado, como lo vean. Y ustedes van a la palpación, ven que, y quizás algunos de ustedes lo presentan, palpan, comparan el izquierdo con el derecho y una velocidad entre la tibia, pero así prominentes. Y nunca les ha dado vídeo, nunca. Y si uno conversa y dice, sí, yo me levanto de la niña practicaba algo de deporte, qué sé yo, estamos hablando de pacientes, pero mira, ¿y te dolió alguna vez? Y creo que sí, me dolía, pero lo tomamos como normal, parte del entrenamiento, qué sé yo. Y yo les digo, probablemente lo he visto en los Osgood-Schlatter. Eso que te dolía,
y que te hacía que había entrenamientos que no asistías por dolor, qué sé yo, era uno de. ¿Y cómo lo sabemos ahora? Porque después en la etapa ya adulta obviamente se consolidó y quedó una saliente ósea tremenda. Y algunos, como les digo, tienen comparativamente hablando entre el izquierdo y el derecho, o ambos tubérculos anteriores de la tibia muy prominentes. Y eso es porque ocurrió esto en una primera etapa. ¿Ya? Entonces, se asocia un factor traumático, ¿ya? De microtraumatismo, por repetición, que se produce en la edad del desarrollo, ¿cierto? Y que, si se fijan, estas son descripciones de literatura más antigua, lo que vemos hoy en día, y no sé, ustedes los que no manejan las experiencias clínicas, ¿cierto? No sé, pregúntenle, por ejemplo, a sus abuelas, a su mamá, a qué edad tuvo su menarquia. Y antes las menarquias eran a los 13 años, a los 14. Hoy en día llegan pacientes, niñas, que la menarquia fue a los 9 años, a los 9 10 años. No sé el caso particular de ustedes. Por eso es que hoy en día el crecimiento es antes. ¿Ya? Antes, en la etapa del desarrollo, el crecimiento acelerado, y de hecho la escoliosis decían que no, que hasta los 20 años, sí, hoy en día en realidad la edad de crecimiento es a los 12, 13, 14 años ya, y después estamos hablando del crecimiento acelerado. ¿Ya? Después, sí, vamos creciendo, continúan creciendo, pero ya a menor velocidad. ¿Ya? Entonces, frecuencia, 15 años, mayormente el factor genérico, en realidad, algunos hablan que derechamente porque antes también eran más varones los que practicaban deporte, hoy en día ustedes saben que eso es más transversal, por lo tanto, tanto hombres como mujeres, incluso en los deportes también se ha generalizado más, ya no hay deportes exclusivos de un género u otro. El 25% solamente es bilateral, el 75% restante es unilateral, ¿ya? Como manifestación clínica. Tiene estas características. Primero, el dolor, a veces no se observa nada en la radiografía. ¿Ya? Piensen que hay, si comienza a manifestarse antes, en una primera infancia, no hay una consolidación ósea completa. ¿Ya? Por lo tanto, se puede observar una especie de abulsión, ¿ya? Del tendón sobre el tubérculo. ¿Ya? Clínica, dolor, obviamente, igual que el PERTES, impotencia funcional, dependiendo del grado de severidad, dependiendo de la etapa en la cual es diagnosticado, a veces se hace mucho más fuerte. Los deportistas en general tienden a no ocultar el dolor, tienden a acostumbrarse a practicar deportes con ciertos dolores, ciertas molestias. Es casi imposible que un deportista, y ya nos vamos a diferentes edades, que un deportista no practique o no realice esa actividad física sin molestia. Siempre hay algo que, no sé cómo que se acostumbra uno a practicar deporte con alguna molestia, y por eso es que muchas veces se comete ese error que se asocia, sí, que estás creciendo, sí, es esto porque entrenaste mucho, y muchas veces llega a la consulta médica cuando ya está en una etapa avanzada. Llega a la consulta médica kinésica cuando ya está imposibilitado de practicar el deporte. No puede, porque trata de, como comienza el calentamiento y ya le empieza a doler, y trata de realizar a la intensidad que corresponde a esa actividad deportiva, no la puede realizar. Y ahí recién se preocupan. Pero cuando llega a ese nivel de alteración de la funcionalidad, porque está muy avanzado. ¿Ya? En la radiología le decía yo que incluso se puede observar esto como una especie de secuestro. ¿Ya? Obviamente en la tuberosidad de la tibia. ¿Ya? En una resonancia, de igual manera,
esta evolución, si se puede demostrar, no asustarse, les mencionaba yo, si aparece de repente un abultamiento mayor, más allá de las diferencias que puede haber a nivel imagenológico, y también sumarse al cuadro clínico, a la observación, a la palpación. ¿Ya? El tratamiento es conservador, pero puede llegar a ser muy extremo. A extremo me refiero a ser sometido incluso a inmovilizaciones rígidas. Yeso, estamos hablando de yeso, de 1 mes hasta 3 meses. Antiguamente se describía que un niño con este cuadro sintomático podría estar hasta 6 meses con yeso. Imagínense lo que tiene a un deportista, 6 meses con yeso. ¿Ya? Hoy en día ustedes saben que se ha ido dejando un poco de lado esta inmovilización rígida, pero sí se mantiene en casos extremos inmovilizaciones con órtesis, ya con rodillera, fija. Nosotros sabemos que es para mantener la fisioterapia, mantener un cierto manejo de la musculatura, no se refiere tanto. También se supone que hoy en día existe más información, más prevención, ¿cierto? Hay más profesionalización también, ¿ya? Incluso hasta las academias como más humildes, el profesor está un poquito más preparado, tiene más formación, hay asistencias a cursos, la conectividad nos permite hacer cursos online, por lo tanto, que antiguamente en los años 80, 70 para atrás, que era el profe que con su pura experiencia nomás, y antes sin mucho método científico, sino que era glutear con los entrenamientos, esa metodología ha ido cambiando. ¿Ya? Por lo tanto, llegar a medidas extremas es poco probable. La misma accesibilidad a la consulta médica, kinésica, permite no llegar a extremos. ¿Ya? Pero es una patología frecuente de consulta en la etapa inicial. ¿Ya? Por lo tanto, no se llegan a estas medidas extremas de tipo ortésico o inmovilizaciones rígidas. Eso sí, a mí yo veo hartos casos de esto. Trato de ver, bueno, cuando uno conoce a un paciente, va a la consulta, va a los papás, qué sé yo, con el niño, uno va viendo las características de la familia y también uno puede como asustar un poquito porque he visto niños que 3 deportes al mismo tiempo. Hay muchos, no sé si hay algunos de acá que eran como buenos para todos los deportes y como están en esa etapa de descubrimiento y que no sabe todavía y tienen la esperanza quizás hasta dedicarse a eso, practican básquetbol, fútbol y no sé, y hacen playa, o hacen fútbol y voleibol. Y en la etapa de crecimiento muchas veces ya hay que ir diferenciando un poquito los deportes con las características distintas de cada deporte, eso lo vamos a ver después en 4 años. Por lo tanto, los requerimientos físicos no son los mismos. Entonces, ¿a qué voy yo? Llega el papá a la consulta, o los papás, qué sé yo, con niños, y no quieren, algunos más asustados, sí, ya la primera medida es que no hiciera más o quitaban un deporte, pero hay otros que son como bien, que quieren volver rápido, y ahí uno como que los asusta un poco, le dice en realidad, en medidas extremas puede perfectamente llegar a estar 3 meses empezado. Y ahí como que le toman asunto y partimos con el reposo deportivo, que sí o sí tiene que ser. ¿Ya? Pero más allá de lo que hemos mencionado muchas veces, el sedentarismo, que es como la nueva pandemia y todo lo demás, existe un grupo importante de niños que practican deporte, aunque no lo crean. ¿Ya? Y esos niños son potencialmente van a ser o puede ocurrir esta cosa. No podemos caer en el extremo de decir no, para que no ocurra ningún vértice, ningún neoplater, mejor quedarte en la casa y no hagas nada. No, es el peor error que ¿ya? Con complicaciones a futuro, más allá de
estéticamente que se vea esa tuberosidad anterior demasiado prominente. Obviamente alteraciones biomecánicas. Existen dos posibilidades obvias. La más común es que el tendón rotuliano ceda y eso va a traer consigo que se genere una rótula alta. Ahora, todo esto, finalmente, ¿a qué diagnóstico van a llegar en edad adulta? A un SMART. Porque la tuberosidad anterior ya está ahí, está prominente o no, pero en realidad ya no es un osteoblate, no hay problema de consolidación ósea, ya está así. Probablemente los meniscos estén sanos, los ligamentos también. Entonces, ¿qué es lo que duele? ¿Qué puede ser? Un SMART. Un síndrome de mal alineamiento rotuliano, que puede que haya tenido su origen, o uno de sus orígenes, una de sus causales haya sido una osteoblate en la etapa infantil. Enfermedad de Sever. La enfermedad de Sever es etiológicamente hablando, no biomecánica, obvio, es en otra zona, pero etiológicamente hablando es muy similar a la osteoblata. También es por una sobrecarga, también tiene estas causales medias difusas, no concretas, se le asocia un microtraumatismo por sobreentrenamiento. La única diferencia que es en el tendón de Aquiles, en su inserción a nivel del calcáneo. ¿Ya? Entonces es un dolor talar, ¿cierto? En la cara posterior del talón, a veces se manifiesta más hacia la región plantar, que es distinto al adulto que sufre de colon calcáneo, es distinto al adulto que sufre de fascitis plantar. ¿Ya? Es un dolor muy característico, puntual, del niño cuando apoya o cuando corre, obviamente, se manifiesta en esa zona. Con las condicionantes mecánicas similares a los osteoblate, entendiendo la diferencia que hay entre una rodilla y un calcáneo y un talón. ¿Ya? Entonces, esa es la zona donde se manifiesta el dolor. A veces hay cambio de coloración, a diferencia de los osteoblate, el dolor es el mismo, o sea, un dolor intenso, hay aumento de temperatura en ambos. ¿Ya? Y la postura antérgica es esta, porque obviamente él al apoyar todo el talón, más allá del contacto, estira o tensa el tendón de Aquiles y genera dolor. Por eso en situaciones extremas, en la forma particular es con el punta de pie, o sea, en ese apoyo nequino, para no apoyar el talón. La imagenología, de igual manera, en una radiografía, ¿cierto?, infantil, esto, que si bien es cierto, no podría decir, chica, ahí se está generando una evolución tremenda, y no, que pensé que la radiografía en niños todavía no completa su consolidación, ¿ya? Pero sí se puede observar a veces secuestros o evolución, ¿ya? El tratamiento siempre es el yeso la primera elección, igual que los osteoblate, pero como les decía, hoy en día existen otros mecanismos ortésicos, ya como botas inmovilizadoras o vendajes funcionales. Este es un tipo de tape, no este de color, es uno más rígido, ¿ya? Pero siempre con el fin de inmovilizar, ¿ya? Ese es el objetivo final. Enfermedad de Sinding-Larsen-Johansen, también se denomina como enfermedad de Larsen-Johansen, lo mismo que los osteoblate, pero a diferencia, en vez de inflamarse la tuberosidad anterior de la tibia, se inflama el vértice de la rótula. También en el tendón rotuliano, obviamente, ¿ya? Es una lesión menos frecuente, pero también tiene el cuadro clínico similar, a diferencia del dolor, que diferencia de ello que no es en la tuberosidad anterior de la tibia, sino que en el polo inferior de la rótula. La etiología similar al Sever, similar a los osteoblate, niños entrenados o sobreentrenados, ¿ya?
Y bueno, más allá del tratamiento circunstancial o paliativo, ¿cierto? El manejo de síntomas, de signos y síntomas, en realidad también tiene que ver con la educación y la preparación para que en una adultez no genere trastornos biomecánicos. La rótula vemos que en las disfunciones patelofemorales o SMAR en realidad tiene tantas causas que cualquiera de estos trastornos a nivel de rodilla en una infancia es potencial a que en una etapa adulta de inicio a un cuadro disfuncional doloroso en la superficie patelar. Y esos historiales clínicos pueden comenzar, quizás nunca fue diagnosticado cuando niño, pero en la adolescencia, a los 20 años, en realidad la edad de consulta es súper variable. El SMART puede llegar diagnosticado desde la adolescencia o preadolescencia, en adultos jóvenes, la adultez, pacientes de 30, ya pacientes sobre 40 años. ¿Qué es lo que? ¿Por qué creen que, por qué creen que después de los 40 o algunos antes ya no se diagnostica tanto SMART? Y vamos al mismo cuadro clínico. ¿Por qué creen ustedes que el diagnóstico ya deja de ser SMART después de los 40 años? Por dar una edad, 30, 40 años. ¿Por el desuso? Por el desuso, es que asumiendo que sigue su vida normal, no es que haya, que no, te entiendo, no es que ese paciente sufrió de SMART desde la adolescencia y va donde usted a los 25 años de edad, sí, en realidad que tengo como 15 años, tengo que ir cada 2 o 3 años voy al kine porque se me agudiza y me duele, no me deja caminar y me hace tratamiento y se me pasa y después vuelve. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Creen? La pérdida de fuerza, sí, hay pérdida de fuerza, pero sigue siendo un cuadro doloroso de rodilla. Mi pregunta es: ¿por qué ese cuadro doloroso de rodilla deja de diagnosticarse SMART? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Por ahí va? Sí, es que eso es claro, lo más frecuente es que hay un desgaste. ¿Ya? Sí, en realidad la respuesta no es tan concreta. ¿Por qué después de los 40 o los 30 y tanto ya no se diagnostica más como SMART? Es porque a esa edad, si comenzamos con un SMART a los 15 años, es porque a esa edad ya hay daños estructurales. Entonces el diagnóstico ya va a ser artrosis, ya va a ser meniscopatía, ya va a ser, ¿ya? Independiente que quizás el dolor no sea por esa artrosis, no sea por el menisco roto, no sea por el ligamento que está en medio. Sigue siendo un cuadro similar al SMART, este dolor difuso, dolor mixto, como les digo yo a veces, que son muchos componentes que están mandando señales dolorosas, con la diferencia que el traumatólogo, como aquí sí se encuentra con daño estructural, es el diagnóstico. Entonces, es muy difícil que un paciente sobre los 40, 50, 60 años llegue con el diagnóstico de SMART. Entonces, el diagnóstico vuelve a ser artrosis de rodilla. El paciente de 60 años, tiene artrosis de rodilla. Y ustedes se van a dar cuenta que en sí, claro, hay un desgaste obvio y van a hacer todas las pruebas clínicas y quizás ese dolor que manifiesta el paciente, el dolor inespecífico, no es tanto por la artrosis. Y hay estos dolores mixtos que yo le digo, después en patela, duele un poco, evalúan estabilidad del ligamento, también duele, hacen pruebas meniscales, también duele, los meniscos, todas están enviando señales dolorosas. La única diferencia es que ahora sí existe, sí en una resonancia se van a encontrar con estructuras que están afectadas. ¿Ya? Por eso que el SMART se deja de diagnosticar. Por lo tanto, este síndrome no lo van a encontrar en un adulto. Si en un adulto le duele el cono inferior de la rótula, y lo más probable es que te hagan una ecografía para hablar de una tendinopatía rotuliana,
lo más probable es que si hubo una inflamación y hay alteraciones biomecánicas a este nivel, va a alterar también la mecánica obvio de la articulación patelofemoral, por lo tanto se va a encontrar con inflamación a nivel del cartílago, las bursas inflamadas, por lo tanto también dentro del diagnóstico van unas bursitis por ahí. ¿Ya? Esto es a esa edad, en la edad de crecimiento acelerado. ¿Ya? También, si se fijan, con ecografía o con resonancia es posible determinar, al ser un tejido blando superficial, el tendón, con una ecografía suficiente. ¿Ya? El tratamiento similar a los newsletters, reposo deportivo, manejo del cuadro clínico, mantención de la musculatura, no solamente fortalecer, hay que tener ojo con el fortalecimiento porque vamos a someter a carga, por eso tiene que ser un trabajo controlado y no decir simplemente tienes que fortalecer, anda al gimnasio a hacer pesas. ¿Ya? Vamos a cometer el mismo error que lo provocó. ¿Ya? Y estas últimas osteocondrosis asociadas a osteonecrosis que vamos a ver, están enfermedades de Kohler, que específicamente hablan de una osteocondritis a nivel del escafoide del tarso. ¿Ya? Ahí está bien característico, miren la diferencia que hay en la imagen, ¿cierto? En la luminosidad de la imagen. ¿Ya? Miren ahí el escafoide cómo está. Pierde su consistencia, obviamente, hay un daño, hay una alteración estructural que evidentemente va a afectar en la marcha, ¿ya? Más allá de manifestaciones clínicas propias, ¿cierto? Dolor y impotencia funcional. ¿Ya? Sea una etapa menor, estas son consecuencias ya a futuro, ¿ya? En las cuales muchas veces uno se encuentra de sorpresa, esto quizás no fue diagnosticado en la primera etapa, pero sí después, cuando hay dolores inespecíficos y se toman exámenes de imagen más importantes, como un escáner, una resonancia, aparecen estos trastornos. ¿Ya? Tiene que ver con la mala consolidación del núcleo de osificación. ¿Ya? De ahí ese es el origen y como les decía yo, quizás en una primera etapa no se manifiesta clínicamente con dolor o impotencia funcional, sino que a veces se observa o se encuentra con sorpresa en una etapa ya mayor. ¿Ya? Por lo tanto, muy similar como la osteocondrosis, lo que pasaba en Pertes, si es diagnosticado a su debido tiempo, hay que tomar las medidas del caso, la kinesiología también más de contención que de rehabilitación simplemente tal, ¿ya? Más de contención, para prevenir que tenga consecuencias futuras. Bueno, clínicamente hablando, lo que me mencionaba en cuanto al dolor e impotencia funcional. Eso es característico, esta forma aplanada, ¿cierto? Como en un disco, como una moneda, ¿ya? Que evidentemente pierde la característica propia de un hueso del tarso. ¿Ya? El tratamiento, decía yo, muy similar a todas las osteocondrosis, movilización, hasta que, o esperando que el hueso conforme su estructura normal. Van a haber alteraciones en la superficie de apoyo. Enfermedad de Kohler 2 o de Freiberg tiene que ver con específicamente la osteocondrosis de la cabeza del segundo metatarsiano. ¿Ya? Nombre propio, enfermedad de Freiberg, o también llamada como Kohler 2. La Kohler 1 afecta el escafoide y la Kohler 2 la cabeza del segundo metatarsiano. ¿Ya? Esta es una necrosis aséptica, infecciones inespecíficas que
hace que haya un compromiso a nivel metatarsiano, ¿ya? Componente también de irrigación, ya no existe, no se asocia tanto a efectos traumáticos, o no se descarta, pero no es el componente principal o el factor etiológico principal, ¿ya? Este es el problema, ¿ya? Al igual que el cólera 1, el problema es que muchas veces es asintomática, y cuando se hace sintomática es porque ya el estado está muy avanzado, ¿ya? Bueno, en la radiografía o en imagenología en general, muchas veces pasa desapercibido. Estamos hablando de situaciones extremas, se ve de sobremanera o claramente en la imagen, ¿ya? En etapas mucho más o en condiciones mucho más severas, ¿ya? Obviamente, parte del tratamiento puede llegar a ser quirúrgico, ¿ya? La enfermedad de Kienbock tiene que ver con el semilunar, también una osteonecrosis, por eso pierde su consistencia. Fíjense ahí esta resonancia, la coloración no hay, ¿ya? Con otro contraste se alcanza a observar ahí parte de la silueta, pérdida completa o pérdida en parte de la estructura ósea del semilunar, ¿ya? Kienbock sí o sí tiene que ver con la irrigación también, ¿ya? Bueno, en este caso, más allá de que obviamente las anteriores afectaban la marcha, aquí se asocia también un componente laboral, ¿ya? Sobrecarga laboral, sobre todo en las personas que trabajan con manipulación de elementos, de accesorios o de herramientas con una sola mano. Entonces sobrecargan un lado más que el otro, más allá del lado derecho, en realidad es porque hay una mayor incidencia, una mayor preponderancia en que la mayoría somos viejos, ¿ya? Pero está relacionado no a que sea la derecha o la izquierda, sino que obviamente al lado diestro, ¿ya? Clínicamente, dolor, ¿ya? Y evidentemente eso va a generar atrofia o distrofias musculares a nivel de antebrazo, bueno, creo que musculatura intrínseca de manos, muñecas y extrínseca también, ¿ya? En la radiografía se veía que el semilunar se pierde un poco, ¿ya? Un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Para tratar de restablecer esa condición. Muchas veces se realiza una osteotomía, ¿ya? Pero siempre se trata de, ustedes saben, de mantener el mayor grado de indemnidad del hueso. Si está necrosado completamente, en realidad va a ser fuente de dolor que de lo que puede generar. Ahora, la cirugía no siempre va a ser 100% resolutiva, ¿ya? Son medidas extremas, tratando de restablecer la funcionalidad lo que más se pueda, ¿ya? Y por último, la enfermedad de Scheuermann, que tiene que ver con la columna, ya una osteonecrosis que ocurre a nivel de columna, también en una etapa más joven, ya en una etapa adolescente. Las posturas sifóticas tienen que ver con este acuñamiento de cambio o la deformación que hay a nivel de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Pero tiene que estar determinado de esa manera, con una alteración en la estructura ósea. No es una simple hipercifosis dorsal. Para que sea Scheuermann es porque hay un componente de alteración importante a nivel de los cuerpos vertebrales dorsales, ¿ya? Bueno, al igual que cualquier trastorno de columna, puede pasar por diferentes etapas, desde la kinesioterapia hasta la lesión de órtesis mucho más severa o rígidas, ¿ya? El pronóstico, siempre está la posibilidad, al igual que la mayoría de las osteocondritis y las osteocondrosis, de que genere una artrosis precoz, porque sabemos que todo tarde o temprano va a tener artrosis, pero sí que se manifieste como una artrosis precoz, pero siempre el riesgo de, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, consultas?